Bien, estudiantes, continuamos con lo que son clases de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el tema de funciones exponenciales. Ya habíamos visto anteriormente lo que eran funciones racionales, también habíamos observado lo que eran las funciones en general. Así que esta vez vamos a continuar con el tema de las funciones, pero esta vez con las funciones exponenciales. El tema es un poco complicado, por lo tanto se necesita de su máxima atención y de que vean el video en su totalidad. Vamos a hacer un breve repaso rápido de lo que era una función. Nos dice que una función es la relación establecida entre dos conjuntos A y B, que asigna a cada valor del conjunto A, la variable independiente, un valor del segundo conjunto o variable dependiente. Una función es un objeto matemático que se utiliza para expresar la dependencia entre dos magnitudes y puede representar a través de varios aspectos complementarios. Aquí tenemos la forma en la cual se presenta una función que se lee f de x igual, y aquí tenemos también la forma en la cual se grafica una función, donde se observa su dominio y su rango. Dominio viene a ser cuánto se eleva en x o se extiende en x, y su rango cuánto se eleva en y. Bien, esto es lo que habíamos visto ya hace algunas semanas atrás sobre lo que eran funciones. Recuerde que las funciones pueden graficar ya sea una curva o también líneas rectas, dependiendo de cómo estén planteadas. Vamos directamente ahora a lo que son funciones exponenciales. Una función exponencial es una función que se representa con la ecuación f de x igual a elevado a x, en la cual la variable independiente x es un exponente y el valor constante es a. Una función exponencial, por lo tanto, permite aludir a fenómenos que crecen cada vez con mayor rapidez. Por lo tanto, la fórmula de la función exponencial es esta: f de x igual a elevado a la x. A viene a ser una constante. Recordemos que constantes son los números: el 1, 2, 3, 4, 6, menos 2, menos 8, menos 9. Todos estos son constantes. Y x viene a ser una variable, es decir, un valor que todavía no conocemos. Bien, entonces en una función exponencial siempre tendremos aquí en la a un número acompañado de la x. Nos dice también que las funciones exponenciales nos permiten observar fenómenos que crecen cada vez con mayor rapidez, es decir, se representa con curvas similares a las funciones racionales, solo que esta vez las curvas nacen desde el lado izquierdo cuando son crecientes y se extienden hacia la parte superior, cumpliendo la función f de x es igual a elevado a x. ¿Qué tipo de fenómenos crecen cada vez más con mayor rapidez? ¿Qué tipo de este fenómeno podemos observar actualmente? Actualmente podemos observar esto en los casos de coronavirus. Seguramente han visto en periódicos o en internet o en las noticias cómo se muestran las cifras mediante una curva, la cual indica los casos de coronavirus en cada una de las fechas. Y como vemos, los casos se han extendido con el pasar de los días. Cada vez aumenta la cantidad de contagiados. Esto se considera como un fenómeno que crece con mayor rapidez. Incluso se hablaba sobre el tema de aplanar la curva. Eso se debe a evitar que la curva siga creciendo desmedidamente. Bien, esto es lo que corresponde a una función exponencial que se grafica mediante una línea curva que se extiende al infinito. Veamos un poco de las características de la función exponencial. Nos dice: una función exponencial es aquella que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene de base una constante a. Su expresión es, como ya vimos antes, f de x igual a de x, a elevado a la x, donde a es un número ya conocido, 2, 3, menos 8, menos 9, depende de qué número sea, acompañado de la x como un exponente. Esto es como las potenciaciones, por eso se llama función exponencial, porque tiene un exponente. Ya ustedes ya han observado en años anteriores que es una potenciación. Entre las características de la función exponencial tenemos: siendo a un número real positivo, o sea, a mayor a 0, y diferente de 1, es decir, el número que estará aquí no puede ser igual a 1. Así pues, la función exponencial siempre pasa por los puntos 0,1. Como observamos en la gráfica, la función exponencial
necesitamos dibujarla en el plano cartesiano. Y la función exponencial siempre va a pasar por el punto 0,1. Cuando 0 es menor a y a es menor a 1, entonces la función exponencial es una función decreciente. Y cuando a es mayor a 1, es una función creciente. Significa que si la letra corresponde a un número mayor a 1, digamos que es 2, 3, 4, 6, 5, cualquier número mayor a 1, la función será creciente, es decir, irá hacia arriba. Por el contrario, si es que a es un número menor a 1, ¿y qué números son menores a 1? El 0 y todos los números negativos. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, cualquier número negativo es menor a 1. Por lo tanto, si a llega a ser un número negativo, entonces la curva será descendente, es decir, de esta forma. Bien, aquí podemos observar cómo nos muestra una curva ascendente en rojo cuando a, que representa un número, ese número es mayor a 1, puede ser 2, 3, 4, 6, etc. Y en verde podemos ver una función decreciente cuando en cambio a es menor a 1 y menor que 0. Es decir, puede ser menos 1, menos 2, menos 3, etc. Bien, en ambos casos, tanto la función decreciente como la función creciente pasan por el punto 0,1. ¿Sí ven? Aquí tenemos 0 en x y 1 en y. Siempre pasará por el punto 0,1. Ella es una característica una de las funciones exponenciales. Pasemos ahora a resolver algunos ejercicios mediante la gráfica de funciones exponenciales. Nos pide graficar la función f de x es igual a 3 elevado a la x. Como ven, aquí tenemos el valor constante que era representado por a. Ahora ya tenemos el número. Lo que no tenemos es la variable que es x. A partir de aquí, mucha atención con la explicación para que puedan realizar posteriormente su trabajo. Aplicamos entonces la fórmula general de la función exponencial f de x es igual a de x. Y necesitamos también el plano cartesiano. También necesitamos una tabla de valores, donde en la primera columna colocaremos la x y en la segunda columna colocaremos función de x. Bien, tenemos que asignarle valores a x. Nosotros podemos colocar el valor que nosotros queramos, pero debe ser en orden. Pueden ser en orden ascendente o descendente. Y yo voy a colocar números descendentes. Empiezo con el 2 positivo. ¿Qué significa la 2 en x? Significa que para este caso x va a valer 2. Es decir, no va a estar aquí la x, va a estar el 2. Es decir, 3 elevado a 2. Si ven, en la primera casilla yo digo que x vale 2. Significa que donde estaba la x, arriba del 3, ahora va a estar el 2. Esto es 3 al cuadrado, lo cual se resuelve de esta manera. 3 por 3. No es 3 por 2, es 3 por 3. 3 por 3, ¿cuánto es? 9, ¿verdad? Entonces, cuando x vale 2, la función de x vale 9. Bien, así es como se debe resolver, ¿correcto? Continúo dándole valores. Como estoy yendo en forma descendente, luego del 2 sigue el 1, el 0, menos 1, menos 2, etc. Vamos a usar solo 5 valores de entre el 2 hasta el menos 2. Si usamos números más grandes, en las respuestas nos van a salir números más alejados. Por lo tanto, el plano cartesiano debería ser más grande, ¿bien? Así que vamos a usar números solo desde el 2 hasta el menos 2. Siguiente número es el 1. Todo número que esté elevado a 1, déjenme colocar aquí, por ejemplo, pongo el 3, estamos trabajando con el 3, y esta vez digo que va a estar elevado a 1. Todo número que esté elevado a 1 siempre será igual al mismo número. No importa el número que sea, 4 elevado a 1, 9 elevado a 1, siempre será igual al mismo número. Por lo tanto, en esta casilla será el 3. Cuando x vale 1, función de x vale 3. Continúo con el 0. Aquí es otra explicación aparte. Todo número elevado a 0 siempre será igual a 1. No importa el número que sea, 10, 20, 35, 40, menos 8. Si está elevado a 0, siempre será igual a 1 positivo. Entonces, cuando x está elevado a 0, función de x vale 1. Ya, como vamos en orden descendente, vamos ahora con los negativos. Es como la recta numérica. Si ven, empezamos en el 2, 1, 0, ¿qué sigue? Menos 1. Colocamos menos 1. Vamos a explicar cómo se eleva un número a un exponente negativo. Quedaría de esta forma. 3 elevado a menos 1. Si ven, menos 1 ahora ocupa el lugar de la x. Por lo tanto,
como menos 1, ahora ocupa el lugar de la x, nos queda así, 3 elevado a menos 1. Cuando tenemos un exponente negativo, hacemos lo siguiente. Arriba colocamos el 1 y abajo colocamos el 3 con el mismo exponente. Aquí yo no lo coloqué, aquí debería ir 3 elevado a 1. Yo no lo coloqué al 1 porque, como dije, todo número elevado a 1 es igual al mismo número. ¿Sí ven? Por esa razón no coloqué el 1. Bien, entonces me queda 1 sobre 3. Luego lo que hago es dividir. Divido 1 para 3 y me queda 0,3. Por lo tanto, cuando x vale menos 1, la función de x valdrá 0,3. Continúo, ahora sigue menos 2. Repito el mismo proceso. Esta vez 3 estará elevado a menos 2. Por lo tanto, debo convertir a fracción. Arriba siempre irá el 1 y abajo irá el mismo número elevado a la misma potencia, pero sin el signo. ¿Sí ven? 3 elevado al cuadrado. Es el mismo número, la misma potencia, pero ya no tiene el signo. Ahora resuelvo. ¿Cuánto era 3 elevado al cuadrado? 9, ¿verdad? Entonces 1 sobre 9. Finalmente divido 1 para 9 y eso me queda en 0,1. Por lo tanto, cuando x vale menos 2, función de x vale 0,1. Bien, y ya tenemos los valores. Estos valores son las coordenadas que debemos colocar en el plano cartesiano. Como recordarán, para el plano cartesiano necesitamos un valor en x y un valor de y. Sin embargo, aquí solo tenemos los valores de x. Los valores de y serán las funciones. Por lo tanto, todos estos valores serán y. Entonces vamos a graficar el primer punto. Cuando x vale 2, y vale 9. Veamos. Tengo 2 positivo en x y en y 9. Por lo tanto, el primer punto iría aquí, ¿verdad? Segundo punto, cuando x vale 1, y vale 3. Entonces, x vale 1, y valdrá 3 positivo, justo aquí. ¿Sí ven? Continúo, cuando x vale 0, y vale 1. X 0 y y será en 1, ¿verdad? Como nos decía la propiedad, siempre pasará por el punto 0,1. Continuamos, cuando x vale menos 1, y vale 0,3. Entonces, x vale menos 1 y y vale 0,3. 0,3 significa un punto entre el 1 y el 0. Lógicamente no puedo medir detalladamente, así que vamos a colocar el punto por aquí. ¿Sí ven? Antes de llegar al 1. Siguiente, cuando x es menos 2, y es 0,1. X menos 2, y 0,1, por lo tanto deberá ir un poco más abajo del punto anterior, de esta forma. ¿Sí ven? Aquí más o menos se puede graficar 0,1. ¿Correcto? Luego lo que hacemos es unir todos los puntos. Si se dan cuenta, se está dibujando una curva como en las imágenes que vimos anteriormente. Voy a poner aquí la curva, está dibujada a mano, y como ven se extiende al infinito hacia ambos lados, y es una curva ascendente. ¿Lo ven? Y así es como se grafica una función exponencial. Vamos a explicar otro ejemplo. Esta vez voy a explicar más paso a paso cómo se resuelve con exponentes negativos. Prestarán atención. Esta vez me pide graficar f de función de x igual 4x. El valor que colocamos aquí no debe ser muy grande porque, como les decía, luego el plano cartesiano deberá ser mucho más grande. Aplicamos la misma ecuación o fórmula, f de x es igual a elevado a x. Planteamos el plano cartesiano y la tabla de valores que es igual a la anterior. Ahora debo asignarle valores. En el anterior yo empecé con 2, o sea en forma descendente, desde uno mayor hacia uno menor. Si ven, ahora voy a hacer lo contrario. Voy a empezar desde uno menor hacia los mayores, ¿correcto? No importa el orden. No importa si empiezo con 2, 1, 0, menos 1, menos 2, o al revés, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. No importa si es que empiezo por los mayores o los menores, pero siempre debo seguir en orden. Por ejemplo, no puedo colocar aquí menos 2, menos 9, 8, no. Debe ser en orden, siguiendo el orden como nos muestra en la recta numérica. Bien, entonces cuando x vale menos 2, ¿cuánto valdrá función de x? Es decir, x, que en la ecuación no nos dice qué valor es, yo le he colocado menos 2, si ven, debemos resolver esto. Ahora 4 está elevado a menos 2. ¿Cómo se resuelve? 4
elevado al cuadrado pasa abajo y arriba coloco el 1. ¿Sí ven? Lo único que hice fue quitarle el signo, así que 4 quedó elevado al cuadrado y luego arriba coloqué el 1. Este procedimiento se hace cuando tengo una potencia negativa. Se convierte en una fracción. Arriba coloco el 1 y abajo el 4 con el mismo exponente que es el 2. Debo resolver ahora esto. Arriba no hago nada en el 1. 4 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? No es 8, no es 4 por 2, es 4 por 4. Por lo tanto, 1 sobre 16. Porque 4 al cuadrado es 16. Finalmente divido 1 para 16 y eso me da como resultado 0,06. Entonces cuando x vale menos 2, función de x valdrá 0,06. Sigo en el orden ascendente, voy con menos 1, repito el mismo proceso, 4 está elevado a menos 1, se convierte en una fracción, arriba el 1, abajo el 4 elevado al 1. No le puse el 1 porque como dije antes, todo número elevado a 1 es igual al mismo número. Finalmente divido 1 para 4 y me queda 0,2. Por lo tanto, cuando x vale menos 1, función de x vale 0,2. Luego, ¿cuál sigue? El 0, 0, ¿verdad? Como ya había explicado antes, todo número elevado a 0 es igual a 1. Entonces aquí iría el 1. Seguimos con el 1. También ya había explicado esto antes. Todo número elevado a 1, entonces 4 elevado a 1 será igual al mismo número, o sea 4. Bien, entonces cuando x vale 1, función de x valdrá 4. Finalmente 2, aquí tengo que elevar al cuadrado igualmente, como hice en el ejemplo anterior. Me queda función de x es igual a 4 cuando x vale 2. ¿Sí ven? Como en la función inicial. 4 al cuadrado, esto es igual a 4 por 4. Y 4 por 4 es igual a 16. Por lo tanto, cuando x vale 2, función de x vale 16. Bien, vamos a usar solo los valores desde menos 2 a 2. No vamos a usar más valores porque si pongo por ejemplo el 3, ya me sale una cantidad muy grande. 4 por 4 es 16, 16 por 4 se pasa mucho. Es demasiada la diferencia que hay de números. Por lo tanto me tocaría hacer un plano cartesiano mucho más grande. Solamente vamos a usar rangos desde menos 2 a 2. Listo, ya tenemos x y recuerden que los valores de la función de x es y. Bien, vamos a graficar los puntos. Primero, x menos 2, y 0,6. X menos 2, y 0,6 es casi en la línea. Justo aquí, si ven, 0,6 significa que es menos de 1. Seguimos, menos 1 en x, 0,2 en y, menos 1 en x, 0,2 es casi por la mitad de ese cuadrito, justamente aquí. Seguimos, 0 en x, 1 en y, 0 en x y en y 1. Se cumple la condición que la ecuación pasa por 0 y 1. Siguiente, x vale 1, y 4. X 1 y y 4, justo aquí. Y el último, x2 vale 2 y y vale 16. X vale 2 y y vale 16. Fíjense que no tengo 16. Por eso les decía que no debemos usar números muy grandes, ni tampoco aquí utilizar rangos muy grandes, porque luego me toca hacer un plano cartesiano muy grande. Aquí me dice que y vale 16, pero solo llega hasta 10. Así que vamos a colocar el punto más o menos por aquí, ¿bien? Que significa que se pasa del 10, ¿correcto? Finalmente lo que hago es graficar la curva, que me quedaría de esta forma. Y listo, esto es toda la explicación sobre cómo graficar funciones exponenciales. En su ficha pedagógica deberán resolver las actividades desde la pregunta 4 y la parte de resolución de un problema. En la pregunta 4 deberán responder dos preguntas. Estas preguntas están en la misma materia de la ficha y también está en las diapositivas, ambas preguntas. ¿Cuál es la ecuación de la función exponencial? Que ya la utilizamos. ¿Por cuáles puntos siempre pasa la función exponencial? Ya mostramos esto en el video, por cuáles puntos siempre pasa. Y luego, en una hoja aparte, deberán graficar la función f de x es igual a 2 elevado a x. Deberán hacer la tabla, hacer el plano cartesiano, les recomiendo que hagan una hoja a cuadros, y luego dibujar la curva que deberá pasar por los puntos que pregunta en el literal B.